¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes 12 de diciembre. Estamos aquí con ustedes para compartir un tiempo de televisión. Esperamos que les entretenga, que les interese también en esta noche. Vamos a compartir, pues bueno, un ratito de relax. Vamos a hablar, entre otras cosas, de salud, porque el doctor José María Maillo, que es médico pediatra, estará con nosotros, como es habitual, más o menos una vez al mes, para contarnos cosas relativas a los más pequeños, en este caso a la alimentación y también a la alimentación vinculada con los excesos alimenticios en las Navidades. Este es uno de los asuntos, pero hay otros, miren. Además, hablaremos de nuestro primer monumento, la Muralla de Ávila, cuando se van a cumplir 140 años de su declaración como monumento nacional. Jorge Díaz nos la dará a conocer aún mejor. Estaremos seguros con la Policía Nacional. Hoy nos vamos al Colegio de su mano y también de la mano del plan director que tienen en marcha. Y tendremos música en directo en plató, de la mano de Pedro Ángel Almeida. Con él hablaremos de sus próximos conciertos en Ávila. Todas estas cosas hemos preparado siempre con muchísimo cariño para todos ustedes y empezamos este 8 Magazine Ávila hablando de nuestro primer monumento, de la Muralla de Ávila. Muy conocido en todas partes, pero a lo mejor un poco desconocido así en profundidad. Jorge Díaz, que es guía de turismo y arqueólogo y colaborador de esta casa, nos acompaña para hablarnos de ello. Buenas noches. Hola, buenas noches. Siempre hablamos de la muralla, del primer monumento, de lo majestuosa que es, pero igual se nos quedan cosas en el tintero, Jorge. Sí, muchas veces pues lo que te das cuenta es que realmente tienes una imagen, un estereotipo de, en este caso, nosotros mismos que podemos vivir la muralla más directamente, tanto los que vivimos en Ávila como en la provincia, y tienes una imagen y tienes a lo largo de tu vida la has visto de diferentes formas, ¿no? Con más proximidad o menos, pero siempre se nos quedan cosas, claro, lógicamente. Bueno, si te parece, aunque hemos hecho un poco de spoiler, vamos a ver nuestra cabecera. ¿Te parece bien? Muy bien. Vamos a ello. Bueno, pues ya, esa es una cabecera que indica que estamos hablando de patrimonio, en este caso lo que comentábamos al comienzo de la Muralla de Ávila, que además este próximo 2024, que está a la vuelta de la esquina, celebra 140 años como monumento nacional. Sí, son esos 140 años desde que en 1884 la declarasen Patrimonio Nacional, que, bueno, pues quizás lo más sobresaliente no sean esos 140 años, sino que lo exclusivo que fue aquel título, ¿no? Aquella concesión, porque hasta ese momento apenas había monumentos declarados así, realmente fueron de los primeros. Basílica de San Vicente de aquí de Ávila y Muralla, de los primeros que hubo a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya desde hace tanto tiempo se daba la cuenta, en ese caso por los eruditos, la gente que ya estaba con este tema del patrimonio, en destacarlo como la muralla como un gran elemento, ¿no? del patrimonio a nivel nacional. Grande en el sentido literal de la palabra, un gran monumento, porque tenemos 2 kilómetros de perímetro de muralla, tenemos muchos cubos, muchas almenas, muchos arcos, de todo eso podemos hablar, y de cosas más pequeñas que a lo mejor no son perceptibles para el gran público, incluso de leyendas, si te atreves. Sí, los datos que se suelen dar de la muralla es que mide 2 kilómetros bastante largos, no llega a 2,5 kilómetros, pero bueno, 2.400 y pico metros, y se suele decir en plan categórico, categoría digamos Guinness, que es el recinto amurallado urbano mejor conservado del mundo. Eso suena como mucho, pero quiere decir más que nada que es una muralla que rodea una ciudad, que no es una muralla aislada, como la muralla de China, ¿no? Que separa un territorio, y que quizás lo de mejor conservado a lo que tenemos que referirnos es que está completa. Hay muchas murallas en España, quedan restos de muralla en muchas ciudades, pero no están enteros. Y prácticamente murallas enteras
siempre hablamos también del Lugo, ¿no? Pero la de Lugo es pues medio kilómetro más corta. Y en cambio la de Ávila, sobre todo, es el tema de la conservación, el hecho que esté íntegra, ¿no? O sea, por lo tanto, Jorge, lo que hay es lo que había, ¿o no? sí, esta es la segunda pregunta de los turistas. Primero, si es muy larga, y le dimos que sí, que son 2,5 kilómetros, que no tiene competencia porque la muralla de Carcassonne que hay en Francia, que mide más, es más larga, pero son 2 recintos amurallados, 1,5 kilómetros, y luego por delante tiene otro 1,5 kilómetros que la rodea. Entonces la de Carcassonne, si sumas las dos, miden 3 kilómetros, pero eso es trampa. Eso decimos en Ávila. Que la que vale es que sea a lo largo, ¿no? Claro. 2,5 kilómetros. Que bueno, que al final es una tontería, pero vamos, sí que es verdad que a nivel de perímetro, pues la de Ávila es la que se conserva mejor de esas dimensiones. Y luego la segunda, lo que preguntabas ahora, lo que anotabas es que sí que es cierto, es que los primeros grabados que hay de la muralla, muchos de esa época, del 1884, etcétera, de finales del 19, ya tú ves que la muralla tenía algunas cosas más, pero no tenía algunas cosas menos. O sea que es lo que hoy vemos, excepto ciertas adaptaciones, remodelaciones que se han hecho, sobre todo en los remates superiores, es la misma muralla. O sea, sigue siendo pues, muy original en ese sentido. Vamos a ir viendo algunas imágenes de la muralla de Ávila desde arriba, en su adarve, que se puede transitar casi en su totalidad, digo casi, porque hay una parte que no, también como panorámica y también un poco a pie de calle, porque son diferentes las percepciones que se tienen de la muralla según nos encontremos situados junto a ella, ¿no? Es distinto. Sí, bueno, lo primero es que si tú vas a la zona de San Vicente hasta el Grande, pues ahí ves los torreones más grandes de la muralla. Ahí hay torreones de hasta 17 metros, los de las puertas, por ejemplo. Y sin embargo, si vas a la zona del Rastro, abajo del todo, pues hay torreones de 11 metros. Hay una diferencia de 6 metros de altura, que es una diferencia normal porque la zona mejor defendible era la zona del río y la del Rastro, que había un barranco. Ahora ya no lo hay, pero antes lo hubo. Entonces ahí los torreones son más pequeños, pues no necesitaban tanta muralla. En cambio, en la zona llana, la más fácilmente atacable de San Vicente, pues ahí los torreones más altos. Entonces ahí ya 17 metros, si tú lo ves desde abajo, impresiona mucho. Es una muralla muy grande, muy alta, ¿no? Y quizás es lo que sobrecoge un poco más al que no la conoce, ¿no? También la visión desde el lienzo norte, toda la sucesión de cubos, ¿no? Perdona, 17 metros actualmente, pero igual había más. Entonces, Sí, claro. Ahora es verla así y calcula los 17, pero cuando se ha excavado, se ha visto que hay un par de metros que estaban vistos antiguamente. O sea, se ha ido colmatando con tierra, pero si se rebajase esos 2 metros, yo siempre lo he pensado, yo digo, en el lienzo norte, porque en la zona de San Vicente es más complicado rebajar eso y dejarlo a desnivel, etcétera, pero en el lienzo norte realmente se podría rebajar esos metro y largo y sería de repente pues ganar la muralla un montón, porque realmente la colmatación que se hizo en el lienzo norte ha sido histórica, fue un vertedero, entonces tiraban ahí todo. Lo hemos visto en algunas, estamos viendo ahora mismo, ¿no? ¿Eso era un vertedero, dices? Sí, o sea, tú te pones a mirar desde la ronda norte, o sea, y vas viendo que hay como lomitas, ¿no? Sí. Entonces hay algunas que son para la iluminación, pero otras son de que echaban miles de carros de escombro ahí y al final crearon un perfil así, pero realmente eso se podía rebajar. Yo una vez a un concejal de patrimonio de hace tiempo le dije, ¿y por qué no se rebaja? Quedaría muy bien. Bueno, le parece un poco descabellado, pero realmente no sería devolver quizás la imagen tanto a la muralla como a esa zona, que en las fotos antiguas se ve mucho más pelado todo, se ve más bajo el terreno. Vale, son cosas muy curiosas. Me estabas diciendo que también las composiciones de algunos de los lienzos de las murallas, las piedras que se han utilizado y tal, tienen per se una historia tremenda, ¿no? Sí, como sabemos que en parte sí que coincide con una cerca romana, que aparece de vez en cuando, abajo, como luego hay sillares, como en esa zona que estamos viendo ahora, donde está el Matacán, etcétera, Sí. Piezas romanas reutilizadas, pues claro, no es que sea una muralla romana lo que vemos a partir de la superficie, pero sí que utilizaron en época medieval piedra romana, ¿eh? Entonces, bueno, ahí te da mucha pauta para contar, ¿no?, el origen de la muralla, abajo del todo, luego superponen la parte medieval, pero encima utilizan piedras que se encuentran de época romana y que ha sido la mejor forma
para conocer la ciudad romana de Ávila, porque ahí las dejaron y las podemos, en el caso de las inscripciones, descifrar, en el caso de las tumbas ver, etcétera, si no hubieran desaparecido seguramente esas piedras romanas, pero al reutilizarlas ahí, pues tenemos un testimonio de la Ávila romana muy bueno. También hay llegando a la plaza de San Vicente un cubo muy curioso porque tiene, no sé si es la mula, lo que... Cuéntanos, porque ahí también hay una historia o una leyenda, no sé. Sí, en el cubo de la mula es donde entierran a la mula del milagro, del hecho milagroso. Si la cuento va a ser muy larga. Pero bueno, San Vicente, o sea, lo que es, digamos, el San Pedro del Barco... En 2 patadas. ¿En 2 patadas la cuento? Sí. Pega una, sobre todo, la mula. San Pedro muere, vamos a decir que tuvo una vida muy milagrosa, muere en Barco de Ávila, deciden que le tienen que enterrar en una iglesia, pero no saben dónde, si en Barco, en Piedrahíta o en Ávila. Como no se ponen de acuerdo, deciden meter su cuerpo en un ataúd lleno de sal, atarlo a una mula y que la mula la dirija a Dios hasta donde la tienen que enterrar. La mula sale de Barco de Ávila, la gente de Barco de Ávila no se esperaba eso, pensaba que se iba a quedar ahí para enterrar a su santo, pero sale, llega a Piedrahíta, en Piedrahíta piensa que se va a quedar, pero Piedrahíta pasa de largo, la gente la intenta atraer, la pone en zanahoria, la pone en obstáculo, la tiran de la cola, nada, pasa de largo y viene hacia Ávila. Son los 80 kilómetros de Barco a Ávila que hace sin parar ni a comer, ni a beber, ni a dormir. Al llegar a Ávila, rodea la muralla, va a la Basílica de San Vicente, se planta delante, la dejan entrar, que es curioso, a un animal, pero lleva un santo, y al llegar al altar, dentro de la basílica, tuerce ligeramente a la derecha, pega una coz en el suelo y se cae muerta. Se abre el ataúd y deciden que es el sitio donde tienen que enterrar a San Pedro del Barco. Hoy en día pues vas allí y ves la huella que dejó la mula en un sillar del suelo, de la herradura, del zapatazo que pegó. Y eso demuestra que sí que lo hizo, ¿no? Bien, bien, sí, sí, bueno. Como estamos tú y yo. Y claro, pues el tema es que ahí se enterró al santo, se comprobó finalmente, por eso se llevó un huesecito a Barco de Ávila, que es lo que tienen allí de su santo, en la capilla de este santo que tienen allí. Y luego tenían que enterrar a la mula, pero dentro de la iglesia no podían enterrarla, ya era demasiado, no deja de ser un animal. Entonces buscaron un sitio lo más cercano posible a la basílica, justo enfrente, y es en el torreón que, digamos, rompe entre el lienzo norte y el lienzo oeste. Justo en la curva, ¿verdad? En la curva. Sí, sí, sí. Entonces, para marcar el sitio donde la enterraron, colocaron un berraco que no tiene nada que ver con la mula, pero que sobresale y marca el punto, pero no que no se arriba del todo, sino que en línea recta bajas de la cabeza hasta la base del torreón y justo ahí es donde enterraron a la mula. Bueno, todos los espectadores que nos estén viendo ahora, que lo observen, es muy curioso, ¿verdad? Se puede ver perfectamente desde la calle, en esa curva, llegando de la Ronda Vieja a San Vicente, a la plaza de San Vicente, ese torreón, ese cubo es donde está ese... Bueno, un berraco, dices Sí. tú, pero que lo que está queriendo decir es que ahí está la mula. Estaba ahí, ¿no? sí, sí, y que le enterraron justo en la base. Uh-huh. Se hizo una excavación arqueológica. ¿Ah, sí? ¿Y? Sí. Lo debo decir. Venga. Pues hombre, no apareció. Yo creo que sí. No aparecieron los no. restos de la mula. Pero luego se pensó, bueno, como el terreno de Ávila es tan granítico y es verdad que a veces los restos óseos se los come, pues a lo mejor había desaparecido. O a lo mejor lo enterraron un poquito más para allá. Se hizo justo en el punto donde bajaba la cabeza, de la cabeza hacia abajo. Bueno, mitad historia, mitad leyenda, podríamos decir. Vamos a ver, no sé si hay alguna más asociada a la muralla de Ávila, que recordemos, este año que va a entrar, el 2024, cumple 140 años como monumento nacional, uno de los primeros en este país, ¿no? Sí. ¿Alguna otra leyenda asociada? Pues leyendas se cuentan, porque todas las leyendas de Ávila capital siempre tienen que ver con la muralla, porque quieras que no, pues los personajes a lo mejor subían allí, veían a su amada, bajaban, y los túneles que conectaban con la catedral, y etcétera, eso siempre que se habla un poco de estos temas surge la muralla como tal. No es una cosa de leyenda, pero es una cosa muy curiosa por lo que hemos hablado antes de los muladares. Toda la zona del lienzo norte eran muladares donde se echaba el escombro, y como llegó un momento que la gente echaba también el escombro y la basura de noche sin que nadie les viera al lado de la muralla, pues llegó un momento que la recrecieron tanto que intentaron ya que no fuera así, porque sobre todo empezaron a hacerlo también al interior, no solamente en esa zona,
sino por dentro de la muralla, donde había hueco, tiraban la basura. Entonces, durante mucho tiempo, todo el perímetro de la muralla había cruces de madera, luego algunas de piedra, para santificar esos sitios, porque la gente ya, si veían una cruz, ya les daba cierto reparo el tirar ahí la basura, ¿no? Y es por lo que posiblemente todavía restan cruces de piedra, las de madera han desaparecido, pero por eso todavía quedan cruces en Fuente del Sol o en la Plaza de los Dávila, etcétera, etcétera, ¿no? Porque buscaban eso. Y la Cruz Vieja, que está en la calle de la Vida y la Muerte, pues tuvo otro sentido quizás para que la gente ahí no se matase, pero al poner una cruz, pues digamos que la gente se lo pensaba más, ¿no? Bueno, nos queda nada, un minuto, Jorge, pero sí que es verdad que antes había muchos edificios, casas adosadas a la muralla, ahora prácticamente está expedita, no hay ningún que yo recuerde, bueno, en muy pocos lugares están adosados edificios a la muralla, pero no sé si antes estaba cubierta por casas o no. Claro, Toda. La visión de ya la gente un poquito más entrada en años como nosotros, pues ya sí que recuerdas en la calle San Segundo la barriada que había ahí. Sí. Las de la zona de San Vicente, que sí que hubo edificios, más o menos desde la puerta de San Vicente hasta el cubo de la esquina. El Mercado Grande también, ¿no? Estaba, claro. Pues esa ya, la imagen ya no la tenemos tanto porque ya se eliminaron edificios hace ya más tiempo, ni siquiera hay fotos, ¿no? Pero sí fue una barriada. Lo que nunca se llegó a construir en principio fue en el Lienzo Norte, por una zona muy fría, muy sombría, y ahí se respetó el hecho de no adosar a la muralla. Pero sí, fue durante mucho tiempo también se ha hablado de que gracias a que se edificó, en parte se ha salvado la muralla, porque los palacios que edificaron pegados a la muralla, que se saltaron un poco la norma, que era no pegar a la muralla, sirvieron para que luego, cuando hubo intención de tirarla en algún momento, no se tirase. Pues claro, si tú tenías tu palacio pegado a la muralla, tú no querías derribar tu palacio, ¿no? Entonces presionabas, y no era gente muy humilde, era gente que, bueno, que podía presionar. Tenía presión. Claro, entonces siempre se habló de que en parte, oye, los 10 palacios que tenemos adosados a la muralla sirvieron para que en algún momento no se tirasen por lo menos esas partes de la muralla. Claro, es que hemos de recordar que hubo intención de tirarla. Sí. Claro, una intención seria, además. Sí, siempre también se ha sacado un poco el tema de que el ayuntamiento se negó, etcétera, y la voz populi siempre ha sido, tú preguntas a alguien de Ávila, ¿por qué no se tiró a la muralla? Y es porque no había dinero para tirarla. Pues así nos quedamos, cumple 140 años nuestro primer monumento como monumento nacional, este próximo que entra. Hemos hablado de muchas cosas curiosas con Jorge Díaz, que es arqueólogo y guía de turismo, al que deseamos feliz Navidad. Porque ya hasta el año que viene, Jorge, no nos vemos. Ah, vale. ¿Te parece? Tengo vacaciones. Sí, tienes vacaciones merecidas. Siempre. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos a la vuelta, que será el año que viene. Está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿eh? Pues feliz Navidad a todos. Gracias, igualmente. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y después nos estaremos muy confortables y muy seguros, porque estará con nosotros la Policía Nacional. Ya estamos aquí después de la publicidad. Para quienes se incorporan ahora, es martes 12 de diciembre, a las puertas de la Navidad. Aquí estamos con ustedes compartiendo un rato de televisión y ahora miren, estamos muy seguros. Seguridad ante todo. Y hoy con la Policía Nacional, que viene a contarnos un cuento. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Qué tal? Raúl Sáez es portavoz de Policía Nacional en Ávila y además el delegado de Participación Ciudadana, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Sí, muy buenas noches. Exactamente. Bueno, eso de que venimos aquí a que nos cuentes un cuento es literal, casi. Sí, bueno, conocisteis en primera mano, de primera persona, lo que es ir a un colegio con niños muy pequeñitos de primero de primaria y bueno, pues muy agradable,
pero también tienes un momentito complicado. Hombre, claro. Es que, miren, está dentro de ese plan director de la Policía Nacional, hay una iniciativa en la Comisaría de Policía de Ávila muy interesante, acude a los colegios con los más pequeños y les cuenta un cuento, miren. Este policía se convierte en un cuentacuentos y los niños ven con sorpresa cómo saca de su mochila a Poli, su mascota, y comienza a narrar la historia El Club de los Secretos. Aquí cuando tenemos un secreto bueno nos hacen la tripa cosquillitas. Sí, estamos deseando de contarlo, ¿a que sí? Claro. Soy un verdadero sabueso, dice Poli. Poli. Una actividad enmarcada en el plan director de la Policía Nacional que encaja como un guante con el plan de convivencia del colegio. Cuanto más seamos capaces de prevenir, pues menos situaciones conflictivas tendremos, sobre todo en cursos superiores, que cuando indagas en esos casos pues viene desde más abajo. Como prevención del consumo de drogas o del acoso escolar, la historia va tomando forma. Hasta dejar claro en estos pequeños de 6 años a quienes tienen que contarles algo que les provoca susto. A la mamá, a la Poli, al médico. Cuando iba el niño con el Poli. Lo que más me ha gustado del cuento ha sido cuando el niño se ha ido con los policías a decírselo lo que le pasaba. Se trata de educar para la vida desde la más tierna infancia. Y colorín colorado, este cuento. Un aplauso para todos. Un aplauso. Un cuento que no se acaba porque se va repitiendo con las clases. Ahí hemos visto a Raúl Sáez en una nueva faceta, que es la de cuentacuentos con los pequeños. Qué bien, ¿eh? Te integras con los niños, haces vocecitas, sacas a Poli, a quien tenemos aquí sobre la mesa, ¿no? Sí, por supuesto no quiero dejar de lado a toda la gente que cuenta cuentos, que son profesionales. Claro, yo no soy profesional de eso, pero bueno, hago lo que puedo. Y bueno, pues me llevo a Poli, que me ayuda en este caso cuando hacemos los cuentos de primero y segundo de primaria, y bueno, pues Poli a les encanta, a ellos el perrito, para ellos es fundamental, ¿no? Si vas sin el perrito parece que les falta algo, ¿no? Y bueno, pues se lo hurto a mi hija, me lo llevo conmigo, entonces bueno, pues bien, la verdad que, bueno, ya lo he visto, una experiencia nueva y maravillosa. Bueno, sí, hay que tener además una facilidad de comunicación con los pequeñitos, ¿no? Un lenguaje distinto, tú lo haces bien, me parece, y pudimos disfrutarlo además in situ en el Colegio Pablo VI, donde estuvimos. Es una iniciativa que parte, como decíamos, de ese plan director, ¿no?, de la Policía Nacional y que tiene un objetivo bien claro. Sí, el plan director lo desarrollamos tanto Guardia Civil como Policía Nacional, la Secretaría de Estado de Seguridad, y lo llevamos a cabo en los diferentes colegios. El objetivo es clarísimo, es la prevención desde pequeñitos. Si queremos que la violencia de género, esa lacra que tenemos, finalice, lo fundamental es que desde pequeñitos les hablemos del respeto que tenemos que tener unos hacia otros, y es fundamental, ¿no?, que les hablemos de las diferentes temáticas, las diferentes cosas que pueden ser delito, que vean a la policía, que eso es algo fundamental, que nos vean como un servicio público, que gente a la que tiene que acudir cuando tienen un problema, que no nos vean como algo malo, todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que acercarse a los colegios desde muy pequeñitos y que nos vean y que nos traten y que nos pongan nombre y que vean que somos personas como sus padres o como sus profesores, creo que es fundamental. Tanto el compañero técnico cámara en aquel momento, Álvaro Santero, que ahora está en realización junto al realizador, como yo, disfrutamos mucho de ese momento mágico con los niños, que entienden perfectamente el mensaje que se les está lanzando, y es que cuando estén en una situación complicada o de susto o de algo que, como tú dices, les hace no cosquillitas sino dolor de barriga, que es una forma de somatizar algo que está pasando, que sepan a quién tienen que contárselo, ¿no? Que no tengan secretos, ¿no? Exactamente. Bueno, Poli sacó ahí a Álvaro y vimos todos que estaba enamorado. Entonces, sí, Álvaro está in love. Sí. Poli también nos sacó ahí un poquito ese secreto de Álvaro, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, al final son niños muy pequeñitos, ¿no? Pero ya desde sus edades tempranas tienen que saber, cuando tienen algo que les preocupa, que en casa tenemos un problema, que nos encontramos en una situación distinta, que no sabemos afrontar,
que ellos tengan las herramientas y que conozcan a quién deben acudir. Y no solamente la policía, el cuento lo que transmite es que tenemos a los profesores, que tenemos a los padres, tenemos a los médicos, a la policía, a sus abuelos, hermanos mayores, que ellos tengan herramientas siempre para decir, pues tengo un problema que me hace dormir peor o no me deja comer a gusto o me duele la tripa. Por lo menos decir, ¿a quién puedo contárselo? Para ver si entre todos, una vez que no lo cuentan, podemos solucionarlo. ¿Desde cuándo tenéis en marcha este Club de los Secretos? Sí, pues esto lleva 2 años. Es un cuento que hizo Policía Nacional exclusivo con UNICEF y es un cuento solamente para primero y segundo de primaria. Luego ya el plan director se desarrolla entre quinto y sexto de primaria en adelante. Ahí ya tratamos más temáticas sobre violencia de género, sobre drogas, mandas juveniles, en récords de internet. Bueno, vamos un poquito a petición de lo que son los colegios. Bueno, claro, este lenguaje con los pequeños de 6, 7 años es diferente al de los chicos que ya empiezan la pubertad, la adolescencia, que es una etapa más compleja, ¿no? Sí, bueno, además tenemos la suerte de que con los niños pequeños ninguno te pregunta por la pistola. Sino por poli, ¿no? Por poli. Sí. Los de la ESO ya su primera pregunta es, ¿tu pistola cómo es? Es curioso, ¿no? Ya le cambian un poquito el pensamiento. Pero sí, el lenguaje es distinto, pero al final hay que transmitirles naturalidad y que ellos sepan que ante problemas hay soluciones y que todo el mundo tiene que tener ese respeto, ¿no? Hacia las otras personas, hacia las personas que están, sus amigos, sus parejas, sus familias, y que ellos vean desde pequeñitos que, bueno, pues que es fundamental que no haya acosos, que no se insulten, que no, entre ellos no haya esos problemas, y es que es la base. Yo creo que yo siempre trabajo mucho sobre todo en la violencia de género, ¿no? Yo siempre digo que lo fundamental es la base de pequeñitos. Luego ya cuando son mayores es muy difícil a una persona con 30 años decirle que no pegue a su pareja. Ahí ya está la justicia, está la policía, está la justicia, están las prisiones, lo que conlleve. Pero de pequeñitos sí, se le puedes contar que lo que está bien es lo que hay que hacer, cuidar, respetar y tratar a la gente pues, por igual, ¿no? Es que esa es la base, hay que partir de ahí, ¿no? De la educación. Es que si nosotros a los pequeñitos les enseñamos a hablar, a andar, a comer, ¿por qué no les tenemos que enseñar también la educación, los valores, el respeto? Y eso es parte que tenemos que hacer padres, profesores, en general las personas mayores, los adultos, ¿no? Y tenemos que meterles en la cabeza que esto funciona así y que no se puede hacer otra cosa. Y es la única forma en la que podremos acabar entre todos con ciertas lacras como esa. Nos lo cuenta Raúl Sáez, que es el delegado de Participación Ciudadana, además de portavoz de la Policía Nacional en Ávila. Decías, respeto, hay que metérselo en la cabeza. Lo hemos visto en la pequeña pieza y todos los niños lo acogían de una manera festiva. Es que tiene que ser así, ¿no? Exactamente, yo creo que es una cosa que tienen que tener muy claro, el respeto. Y otra palabra que también utilizamos mucho para que ellos también se den cuenta es la empatía, ¿no? Ver que estás siempre en el lugar del otro. Y de pequeñitos a veces pensamos, vale, le estás hablando de empatía, si no van a entenderlo. Claro que lo entienden, si los niños son esponjillas, al final estos niños en primero de primaria ya les estás contando lo que es la empatía y el respeto y ellos lo entienden perfectamente. A lo mejor no se quedan con el mensaje al 100%, pero sí se quedan con un 50%. Si ese 50% luego le vas desarrollando poco a poco con los años, pues bueno, ganaremos una sociedad mucho mejor. Raúl, ¿alguna pregunta incómoda te han hecho a lo largo de estos 2 años con el Club de los Secretos por ahí, por las aulas? No. Que te haya dejado así pensando, no sé. No, al final los niños, en este caso fuisteis testigos de que juntamos 3 aulas, ¿Sí? 75 niños. Un montón de niños, se portaron muy bien. Se portaron muy Sí, bien. Bueno, muy bien. Tuvimos algunos momentillos que... pero No, es muy difícil porque, claro, son muchos niños, es normal, ellos están allí, pero no, ellos te suelen escuchar, ¿no? Y cuando acabas, sí que cuando te vas ahí, te dicen, oye, entonces vamos a ver, si yo tengo un problema, ¿a quién se lo cuento mejor? ¿Al policía? ¿Al médico? Pues claro, mi médico, el doctor, no sé qué, te dan hasta su nombre y todo, ¿no? El pediatra mío, claro, a lo mejor no me escucha y es muy gracioso, ¿no? Como ellos te cuentan que su experiencia luego, a lo mejor con los médicos, con los profesores, dicen, anda, ¿yo le puedo contar eso realmente al médico? Y bueno, pues sí, pues claro que se lo puede contar. Siempre que tengamos algo que nos preocupe, pues hay que agarrarse a alguien que nos ayude. En este caso fuimos al Colegio Pablo VI, pero me imagino que esto está disponible para todos los centros que soliciten que acudáis. Exactamente, lo que es el plan director, la Guardia Civil lo desarrolla en los pueblos y nosotros lo hacemos en la capital de Ávila. Pero el Club de los Secretos, como es un cuento que solamente tiene la Policía Nacional, cuando un pueblo lo demanda, pues vamos encantados. No lo hemos dicho, pero lo hacéis en colaboración con UNICEF. Este cuento sí, sí, cuento del Club de el Secretos, cuento, el Club de claro, los Secretos. Lo hizo UNICEF con la Policía Nacional. Y bueno, pues salió el año pasado, era un experimento nuevo, a ver cómo salía,
Porque claro, tenemos que dar un cuento a unos policías que no es su trabajo contar cuentos, pero aún así, pues bueno, te metes en el papel y intentando llegar a la altura de los grandes profesionales de contar cuentos, pues hacemos lo que podemos. Bueno, lo has hecho muy bien, Bueno, Raúl? vaya. Sí, además ponías vocecitas, como decíamos Sí, en un claro. principio y todo. Poli, le tenemos ahí muy calladito, pero Nada, en Poli. un momento dado toma vida y también interactúa con los pequeños. Sí, por ahí. Todo esto para prevenir. Y a mí me gustaría ahora, para toda esa gente que nos está viendo, que nos recordaras cómo contactar con la Policía Nacional ante cualquier circunstancia o situación que nos parezca que merece ser conocida por la policía. Y como siempre os he dicho en este programa, no dudemos en llamar a la policía. No dudemos. Que no molestamos, que no... Es que es una cosa que yo, de verdad, no entiendo. No, es que no quiero molestar, no quiero llamar. ¿Y para qué? Si es mi tontería, ¿no? Es que su tontería a lo mejor nos ayuda a todos. Si están robando una zona, por ejemplo, concreta, y hay una persona que no conocemos de nada, que nos puede llamar la atención, vamos a llamar a la policía, vamos a ver quién es. No quiere decir que sea el autor de ningún robo, pero a lo mejor es alguien que tiene muchas detenciones por robos contra el patrimonio, con fuerza. Vamos a ver quién es. Entonces, los canales son muy sencillos. El 112 siempre, porque es un número muy sencillo, servicio de emergencias, ahí saltaría, activaría ambulancias, activaría policía local, policía municipal, o sea, policía nacional, perdón, iríamos todos bomberos, pero luego está el 091, que es el teléfono de la Policía Nacional. Y bueno, pues ahí estaría una persona al teléfono, cogería toda la información y se la mandaría a los vehículos policiales que están en la calle trabajando a diario. No debemos dudar. Nunca. Si ante la duda siempre llamar, ¿no? Es que nosotros somos servicio público y nuestro sueldo depende también de ello. O sea, no te estamos cobrando por un servicio público. Mi trabajo a diario que yo realizo, yo cobro por ello. Entonces, si hay un problema, alguien tiene un problema o alguien ve algo raro o alguna situación te parece extraña, vamos a llamar a la policía. Si nosotros vamos a ir encantadísimos de estar allí, a ver qué está pasando, en qué podemos ayudar y sobre todo que hay muchas cosas que luego ocurren y vas a ver luego al vecino y te dice, no, si yo escuché un ruido. ¿Y por qué no llama usted a la policía? Si es que ¿para qué voy a molestarle a las 5 de la mañana? Pues es que a las 5 de la mañana está la policía en la calle trabajando. No le molesta, al contrario, vamos encantados a ver qué está ocurriendo ahí. Bueno, de momento hoy hablábamos de una iniciativa muy bonita, este libro, El Club de los Secretos, que tienen ustedes ahí sobre la mesa junto a Poli, que es un poli especial con esa gorrita. Van por los colegios visitando a los más pequeños, gracias a Raúl Sáez, que les cuenta este cuento que se ha fraguado con UNICEF y que lo que intenta es que los niños, ante una situación que les provoque susto, como decíamos, sepan cómo tienen que sacarlo fuera y a quién tienen que contarle lo que está pasando, ¿no? Podemos hablar de situaciones familiares complejas o de cualquier otra índole, ¿no? De todo, cosas que podemos pensar que a unos niños de 6, 7, 8 años no les puede pasar y estamos equivocados. Ya. Porque hay niños con 6, 7 años que viven en casa auténticas situaciones aberrantes. Sí, sí. Entonces, ellos no tienen todavía herramientas, no han vivido situaciones complicadas y no saben cómo contarlas, no saben cómo solucionarlo. Que vean que si ocurre algo así, bueno, pues mira, se lo voy a contar por lo menos al profesor, o se lo voy a contar al médico, o se lo voy a contar al policía. Ellos valorarán si realmente es algo malo o es algo bueno. Pero que ellos tengan herramientas, eso es una palabra fundamental, herramientas, para que ellos agarren y sepan dónde tienen que acudir. Y que ojalá ningún niño pasara por ninguna situación desagradable, pero por desgracia lo pasan. Ojalá no tuviéramos que estar hablando de estas cosas, pero es prevención muy importante para también evitar situaciones todavía mucho más dramáticas. Exacto. Posteriormente, ¿no? Exacto. Al final la prevención es que es fundamental en todo. La policía, yo a veces cuando me comentan, bueno, es que habéis llegado tarde ya, pues es que la policía, no somos superhéroes, no podemos estar en todos los sitios. Nosotros trabajamos en la prevención a diario en las calles y lo que estamos es para prevenir el delito. Una vez que se ha cometido, pues se investiga, pero si el delito se ha cometido, pues se ha cometido. Nosotros no podemos estar en 58 sitios. Al final la policía está en toda la ciudad, pero claro, no se puede llegar siempre a todo. De ahí la colaboración ciudadana. Si vemos algo, es que es fundamental. Es que si hay una zona en la que hay unas peleas, si alguien nos llama a la policía e informa que puede haber algo, que está pasando algo o que se está calentando la situación, la policía a lo mejor está en la zona norte y esto ocurre en la zona sur. Si no nos llaman, no nos vamos a enterar hasta que ya no se ha producido el delito.
pues vamos a lo mejor a anticiparnos y dentro de esa prevención, con esa llamada de colaboración ciudadana, pues iríamos mucho mejor. Todo esto nos lo cuenta Raúl Sáez, repetimos, portavoz de Policía Nacional en Ávila, también delegado de Participación Ciudadana, y como delegado de Participación Ciudadana va por los colegios contando el Club de los Secretos, un libro que habla de muchas cosas y que los niños, los más pequeños, reciben muy bien y entienden perfectamente. Sí, no solamente soy yo el que desarrollo, está mi compañera Cristina, que es la que también cuenta muchas veces. Pues un beso a Cristina, el cuento también, si nos está viendo. Y bueno, en este caso fui yo con vosotros y encantado, y bueno, pues entre los dos nos vamos ahí haciendo lo que podemos en los colegios. Entre los dos y Poli. Y Poli. Claro. Y una cosa fundamental que no quiero dejar que no se olvide es que, además, si aquí nos están viendo los directores, jefes de estudios, orientadores, que ellos lo saben, porque además hace poco estuvimos también reunidos con la nueva directora provincial de Educación, que nos llamen, que si hay un problema, que antes de que se vaya a cometer el delito o antes de que se haya producido, que ya no haya solución, que nos llamen. Y nosotros, por lo menos, vamos a intentar asesorarles. No somos aquí la solución a todos los males, pero por lo menos con nuestra experiencia profesional vamos a saber un poquito dónde podemos enfocarles, ayudarles, asesorarles, a qué unidad vamos a demandarles que vayan a ayudar. Es un poco que entre todos vemos qué podemos hacer. Para prevenir, fundamental, y para educar, que es la base para luego conseguir que la sociedad sea mejor para todos. Aquí ha estado Raúl Sáez contándonoslo. Muchísimas gracias y feliz Navidad, que hasta 2024 no te vemos. También me das vacaciones, como a Jorge. Te doy vacaciones como a Jorge. ¿Qué te parece? Bien, yo bien. Estoy en nómina casi, ya me das vacaciones. Sí. Lo que pasa es que todavía no he visto. Nos vemos en 2024 y lo hablamos, ¿te parece? Estupendo. Venga, hasta entonces. Bueno, pues buenas nada, vacaciones. Feliz Navidad a todos. A ustedes les pedimos que se queden ahí un ratito más. Después de la publicidad vamos a hablar de salud, además de la de los más pequeños, hablando de pequeños como hemos estado ahora, porque el doctor José María Maillo estará con nosotros. Después de los consejos, aquí seguimos nosotros, esperamos que ustedes también sigan ahí. Hemos estado hablando antes de seguridad y de los más pequeños, y uno de los mensajes que nos decía el policía que estaba aquí es que una de las figuras a las que se les pueden contar los secretos es a los médicos, a los pediatras, en este caso, que tratan a los niños. Pues miren, tenemos aquí un pediatra que además es nuestro pediatra de cabecera, se me caen los papeles, es José María Maillo, que nos acompaña esta noche, como es habitual, pues una vez al mes más o menos. ¿Qué tal, José María? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, no sé si has oído antes al policía, pero era el mensaje, ¿no? Que el médico es la figura a la que el niño también debe dirigirse para contar, bueno, pues esas cosas que pueden pasar y que le pueden... que van siendo mayores, pues ya van confiando y ya no tienen solo miedo al médico. Bueno, es que fíjense, vamos a hablar de medicina y de estar en buenas manos. Y ha dicho algo muy importante José María Maillo, el pediatra, que los niños ya van perdiendo el miedo al médico. Claro. Porque al principio, claro, se le tiene, ¿no? Sí, es el que te pincha y tal. Fundamental, ¿no? Claro. Tener feeling con ellos para que no te vean como algo que solo es doloroso el ir al médico, y que ya cuando son pequeños pues van llorando, nada más que ven, ¿no? La época de las vacunas para ellos es dura, sí. Y entonces hasta que poco a poco te vas haciendo con ellos, pues cuesta, pero ellos luego, si les tratas bien, te responden. Bueno, hay que tener, como bien ha dicho el doctor, cierto feeling, ¿no? Claro, sí. Bueno, empatía. Claro, empatía con los pequeños, saber un poco el lenguaje de los niños. Claro, hay que adaptarse a ellos, sí. Porque ellos no se adaptan a ti hasta que no vean que tú te has adaptado a ellos. Hemos hablado de enfermedades en otros episodios de esta sección, hemos hablado de vacunas también, hemos hablado incluso del tema que hoy nos ocupa, que es la alimentación, pero vamos a hacer un balance, ¿no? Sí. Vamos a hablar de la alimentación de los pequeños en general, de los 1000 primeros días, pero también de más allá. Y luego lo relacionamos un poco con la época que nos viene,
Que es de una Navidad. época de despendole, sobre todo gastronómico, ¿no? Sí, es una época que hay que tomar con tranquilidad, porque Ya. es muy larga, cada vez más larga. Sí, Porque, empieza antes. Claro, empieza Claro. antes y luego vienen las cenas típicas y... Bueno, y es- empezamos hablando un poco de la importancia de la alimentación. Claro, en la los pequeños. alimentación en principio es importante desde que naces y pensándolo bien, la alimentación ya la tiene que cuidar la mamá embarazada, ¿no? Con lo cual muchos de los factores que durante el embarazo influyen en la alimentación, en el desarrollo ya del futuro niño, ¿no? Ya hemos hablado varias veces de que sigue siendo de gran importancia los 6 primeros meses la lactancia materna. Eso ya no es discutible y estamos de acuerdo y se está de acuerdo en todos los foros médicos, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay mamás que no pueden y entonces eso debemos de respetarlo y decirles que también hay alimentos de lactancia artificial que están con los nutrientes adecuados para que tengan una buena lactancia artificial. Vale. Una vez pasada la lactancia, que seguimos teniendo un problema en España, ahora mismo la lactancia se recomienda 6 meses, pero las mamás a los 4 meses tienen que regresar a su puesto de trabajo y ese es un hándicap que esperemos que con el futuro se pueda solucionar y algún día las mamás puedan tener 6 meses para dedicarse a la lactancia materna y no empezar a los 4 meses a pensar ¿Qué si hago se yo tienen ahora? que ir al trabajo, ¿qué pasa? Yo creo que esa es una asignatura pendiente que espero que en un futuro se arregle, ¿no? Vale. Una vez que alrededor de los 6 meses la lactancia, sea materna o artificial, sigue, ya hablamos de la alimentación complementaria, que también hemos hablado de ella, ¿no? Que es fundamental esos 1000 primeros días, que vienen a ser 3 años, en los cuales debemos de valorar muy bien los nutrientes que damos al niño, ¿no? Y las características de la alimentación, ¿no? Esos nutrientes deben de ser fundamentalmente frutas, verduras, legumbres, carne, pescado, lácteos, y debemos de tener mucho cuidado con las grasas y con los dulces, sobre todo lo que son dulces, hidratos rápidos de absorción que generan en un futuro obesidad. Y con Hoy- las chuches, ¿no? Claro, esos ya prohibidos. Prohibido. Salvo cuando los padres consideren una excepción. Bueno. Pero las grasas, los dulces, gominolas y demás familias deben de tenerse cuidado porque suponen un aporte de azúcares que a la larga genera obesidad, ¿no? Ya Hipócrates intuyó que la salud empezaba en el intestino, en una buena alimentación. Y hoy día de eso ya se está de acuerdo, ¿no? De tal manera que la mayor parte de las enfermedades no transmisibles, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, algunas alergias, ya se generan desde el principio, ¿no? Por eso la alimentación en esos primeros años de vida, en los llamados 1000 primeros días, debe de ser una alimentación en la cual se tenga cuidado con el exceso de proteínas. Las proteínas son necesarias, pero el exceso de proteínas y de grasas produce un aporte calórico exagerado que lleva a provocar un aumento de peso y, por tanto, obesidad, ¿no? Las estadísticas hoy día en Europa, las últimas que han hecho entre los 7 y los 9 años, dan un 38% de sobrepeso y un 16% de obesidad en la población infantil europea. Y va creciendo, Y creo. va creciendo, con Sí. lo cual a los niños no nos queda otra que educarlos. Y les tenemos que ir educando primero con nuestro ejemplo y luego con irles poco a poco enseñando el valor de los alimentos. Y eso ya enraiza con el futuro, con los preescolares y escolares. Entonces toda alimentación tiene que tener una buena base en verduras y frutas que aportarán vitaminas A y C, aportarán fibra y minerales. Los lácteos aportarán calcio, vitaminas A y D, las carnes y las proteínas de las carnes y del pescado y del huevo aportarán energía y tenemos que tener también en cuenta que hay que provocar una disminución de grasas y de azúcares. Vale. Son muy valorables, se me olvidaba, los Sí. aceites Vale. y los frutos secos, porque aportan vitamina E y aminoácidos esenciales, ¿no? Con lo cual
la base de la alimentación está en el reparto de esos nutrientes, ¿no? Y eso es lo que en una alimentación variada a lo largo de la infancia debemos de ir aportando a los niños y enseñándoles cómo comerlo. Yo le iba a preguntar, doctor Maillo, ¿cuántas veces hay que comer cuando uno es pequeño? Es fundamental, ¿Cada cuánto? Es fundamental que se mantenga para los niños el horario en cualquier época, incluidas las Navidades, ¿no? Es fundamental qué difícil, que haya 4 comidas. Vale. El desayuno debe de ser más completo de lo que por las circunstancias la sociedad nos ha llevado a salir corriendo por las mañanas, y de ahí ha surgido el almuerzo a media mañana. Pero si haces un desayuno completo, rico en cereales, en lácteos, pues puedes, incluso frutas, puedes mantener bien tu actividad de la mañana. Debería de ser una de las comidas más completas, ¿no? Entonces, una vez que hacemos un buen desayuno, lo otro sería una buena comida, una merienda y una cena. Y la cena, ya según van pasando a la edad, pues no tendría por qué ser copiosa. Es mejor, más fuerte el desayuno, una comida con todos sus ingredientes, la merienda y luego ya la cena. Y esas 4 comidas es conveniente mantenerlas. Hoy día vemos mucho que los niños, como tienen que desayunar rápido, y los adultos, pues se ha instaurado el almuerzo, ¿no? Y entonces sería un complemento de un buen desayuno, siempre que se mantenga la calidad en el almuerzo. Estamos hablando de los pequeños, pero estas 4 comidas podrían ser perfectamente para cualquier edad. Siguen, ¿no?, para adelante, y yo creo que son fundamentales, ¿no? Entonces, como base de la alimentación, sobre todo ya en la edad escolar y preescolar, deberíamos de tener unas raciones elevadas de fruta y verduras, unas raciones elevadas de legumbres, su cantidad suficiente de carne, pescados, proteínas de huevo, y luego habría que tener mucho más cuidado en grasas y azúcares, que son los que pueden producir un mayor aporte calórico. ¿Grasas como qué? Por ejemplo, fritos y cosas de estas. Las grasas que hay que tener cuidado son sobre todo las grasas animales y las grasas de baja calidad. Hay alguna grasa que pertenecen al mundo de los aceites que son de calidad y esas son buenas, pero las grasas en general hay que tener cuidado con ellas porque dan un aporte calórico que luego, claro, el problema fundamental es que toda buena alimentación y toda alimentación variada conlleva su ejercicio. La sociedad y la evolución nos llevó a una vida sedentaria y eso ha generado muchos de los males actuales, ¿no? Con respecto a la diabetes, la obesidad, la enfermedad cardiovascular. Y ahí está el secreto, ¿no? Claro, incluidos los niños, que antes corrían, jugaban y ahora están mirando la pantalla. Claro, cada edad tiene que tener un concepto del ejercicio. Y el ejercicio supone un gasto. Y esto, a fin de cuentas, son entradas y salidas. Si a las entradas le das salida y buscas un equilibrio, pues entonces la ración alimentaria será correcta. Bueno, para terminar vamos a hablar de las Navidades, doctor Maillo, porque lo mencionaba, lo hemos contado también al iniciar este espacio, están ahí a la vuelta de la esquina, es una época en la que se come demasiado, muchos dulces, y además a deshoras, ¿no?, muchas veces. Esto a los pequeños también les afecta. Claro, totalmente. ¿Qué tenemos que hacer con los más pequeños? Hay una base fundamental para todo el año, pero también para estas épocas, ¿no? Lo primero de todo es mantener un horario de comidas, 4 comidas. Es fundamental evitar los picoteos. Es que si estás picoteando todo el día, lo que picoteas, saber lo que es, y es una sobrecarga de alimento, y sobre todo es una sobrecarga de dulces y de grasas fuera de horario. Entonces, eso es fundamental. Luego, en los niños desde pequeño hay que acostumbrarles a partir de que se introduce la alimentación complementaria, que beban su ración de agua. Es fundamental evitar los zumos y los azúcares gaseados y con azúcares añadidos. Eso produce una sobrecarga. Entonces, manteniendo esos conceptos, intentando, en lo posible, es que es muy fácil hablar, pero cada casa tiene sus problemas. Hay que intentar comer en familia siempre que se pueda. Hay que intentar comidas caseras siempre que se pueda. Hay que intentar comer en familia sin televisión.
No tengo nada contra la televisión, pero si los niños Menos mal. y los papás están liados con la tele o con la tablet o con el teléfono, pues se evita un momento de diálogo fundamental para la familia, ¿no? Entonces, todos esos pequeños consejos, yo creo que la sociedad madura los sabe aplicar, ¿no? Y entonces hoy día yo creo que la mayor parte de los padres están concienciados. Y el que en un momento dado el niño, que evolucionamos hacia una sociedad futura dependiente de todas estas técnicas modernas, ¿no? Pues hay que enseñarles que todo tiene un tiempo y que el niño tiene que descansar la vista del exceso de teléfono y de tablet, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas llevadas en su conjunto, con una alimentación variada, haciéndole agradable la alimentación al niño, y luego llegan épocas extras. Es que ahora las casas, no me quiero meter con nadie, pero están todas llenas de turrones, de dulces y de picoteos fuera de hora, con lo cual tienes que tener un gasto a través del ejercicio superior para poder mantener un equilibrio. Y a los niños, dentro de sus circunstancias, se lo debemos de favorecer. Bueno, pues todo eso nos lo cuenta el doctor José María Maillo. Hombre, si un día se comete un exceso o hay un desajuste, no pasa nada, pero que sea un día. Claro, el problema es el conjunto. Eso es. Y el problema es el conjunto del año, y el problema es el diario. Y en el diario es donde tenemos que tener cuidado con los excesos. Pues lo dicho, ha sido un placer tenerla aquí para terminar este año. Claro. Hablando de salud y de una buena alimentación en los pequeños, ahora que llegan las Navidades, que es época de excesos. Que hay que vigilar un poco. Hay que vigilar un poco. ¿Nos encontramos en el año que viene? Yo creo que sí, ¿Sí? Si Dios quiere. Muy bien, pues hablaremos de más cosas entonces. Feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa. Fíjense, estamos contentos siempre, pero además cuando se me caen los papeles otra vez, cuando tenemos música en directo nos alegra mucho, porque bueno, es todo un reto para los músicos que vienen aquí, que además aceptan esa invitación con mucha valentía, y para nosotros que nos despedimos por todo lo alto con música. Le invito al doctor Maillo que si quiere se quede a escuchar la música que viene ahora. Gracias. Muchas gracias. A ustedes les pido que no se vayan porque estamos en un momento con ustedes. Que no recorremos, los caminos que andamos por dentro, desconocidos, innumerables, también nos llevan a alguna parte. Las palabras que no pronunciamos, las palabras que suenan por dentro, las que reflejan su propio eco, también revelan nuestros secretos. En todas partes, en cada cosa, cada momento de cada día, pone cimientos la poesía.
las sembramos, las semillas que brotan por dentro también germinan y multiplican al infinito la sed de vida, y ese inquilino, lenta carcoma que va excavándonos desde dentro, siempre en silencio aún nos perdona, mientras construye nuestro misterio en todas partes, en cada cosa, cada momento de cada día. Pone cimientos la poesía, la poesía, la poesía, la poesía. ¡Qué placer! Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿han visto lo que hemos tenido para finalizar el colofón de nuestro 8 Magazine Ávila de hoy? Es música en directo aquí en plató, gracias a Pedro Almeida. Pedro Sáez al bajo. Pedro Almeida es guitarrista, el vocalista, el compositor de estas canciones, y os agradecemos mucho que estéis aquí a los dos Pedros para contarnos vuestro último proyecto. Pedro Almeida, tenemos aquí un vinilo, tenemos aquí un disco también, un CD, tenemos un libro de autor, se llama El sitio donde nacen las canciones, ¿no? Es el último trabajo. Es el último trabajo, que ya la última vez que estuvimos aquí ya lo anunciamos un poco, que estábamos trabajando en ello. Y bueno, salió este verano y es una colección de canciones muy personales, muy íntimas a veces de estas cosas que no sabe uno si debería contar o no, pero que los que somos músicos y estimamos sobre todo la creación no tenemos más remedio que sacar de dentro. Bueno, es una maravilla, un vinilo. Habéis sacado esto en vinilo, que ahora otra vez tiene una... Bueno, nunca lo perdió, pero ahora vuelve a tener una prestancia especial, ¿no? Sí, bueno, hubo un momento en que el CD prácticamente acabó con el vinilo. Era un mito de que el CD era el sonido perfecto, pero el vinilo tiene algo especial, siempre tiene algo especial. Y los que hemos seguido teniendo nuestra colección de LPs desde siempre, pues lo seguimos apreciando. Y bueno, creo que suena de una forma muy especial. Vale, me están diciendo desde realización que te vamos a mover esto un poquito. Vale, bien. ¿Vale? Sí, porque sale el sonido de los dos. Claro, porque se acoplaba un poco. Bueno, esto que tengo entre las manos es una joya que acompañáis a este trabajo último, Pedro. Es un libro de autor, ¿no? Sí, es un libro. Háblanos de las ilustraciones, porque es muy importante también, ¿no? Sí, bueno, sabes que yo vengo de Cuevas del Valle, yo vivo allí. Allí se ha grabado el disco. O sea, en mi estudio, se ha hecho todo en casa y, bueno, menos fabricar el vinilo, lógicamente, que se hace en la República Checa, pero después del confinamiento llegó a Cuevas del Valle un grupo de gente joven que se establecieron allí, y entre ellos estaba Paloma de Miguel. Paloma es una ilustradora fenomenal que tiene mucha experiencia ya en la ilustración de libros infantiles, en muchos ámbitos de la ilustración. Y bueno, nos hicimos amigos y quedamos como yo estaba trabajando en la grabación del disco, ella me dijo que estaría encantada de ilustrarlo. Entonces ha hecho una serie de grabados, una edición limitada de grabados, uno por cada canción. Son 11 canciones en el disco, entonces hay 11 grabados originales de Paloma en una edición especial limitada de 25, que ella lo ha hecho en forma de libro de artista. Un lujo tenerlo entre las manos, me da esta cosita. Es un lujazo, sí. Es un lujazo. De verdad. Bueno, me has dicho que son 11 canciones, 11 todas canciones. compuestas por ti, Pedro. Sí, todas. Bueno, hay una letra que es de mi amigo Salus Casaseca, un amigo de Salamanca, escritor y poeta,
y el resto son todas letras y música mías. Sí. Bueno, hemos tenido a Pedro Almeida y a Pedro Sáez ya más veces aquí en 8 Magazine Ávila. Han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación porque vienen, como él bien ha dicho, del sur de la provincia expresamente para estar con nosotros. Larga vida a la música y larga vida a la que tenéis vosotros en sintonía con la música, ¿no? Sí, llevamos muchísimo tiempo. Estamos empezando en esto de la música desde hace 50 años. Sí. Más o menos. Estamos empezando siempre, porque estamos en ese nivel de un poco de principiantes, no diríamos casi de aficionados, ¿no? Pero afición en el sentido que tenía en Santa Teresa, afición como amor, ¿no? Sí, que es la mejor afición. Claro. Que en el sentido que tienen los portugueses cuando llaman la palabra amador al aficionado, ¿no? O el amateur francés. Bueno, canciones, como decías, muy íntimas, muy suaves, sugerentes, ¿no? Que vamos a poder disfrutar en Ávila muy prontito, en 2 pases además. En 2 pases, sí. Nos llamaron de la biblioteca pública de Ávila y bueno, es un local pequeño que tiene, digamos, capacidad para pocas personas. Entonces dijo, bueno, como se va a llenar el primer día, pues lo vamos a hacer 2 días. Pues me parece fenomenal. Entonces estaremos ahí el día 15, el próximo viernes, y luego el 20, el miércoles siguiente, en el salón de la biblioteca. ¿Hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, el viernes 15... Y el miércoles 20. Y el miércoles 20. Y hay que recoger las invitaciones, es por invitación. Vale. Hay que recoger invitaciones personales en la misma biblioteca previamente. Bueno, nos vamos a ir despidiendo porque lo que más nos apetece es escucharos. Suena muy bonito. Tenemos que decir que os falta el batería, el percusionista, en ¿no? las presentaciones en directo vamos en trío con un batería Jorge Pérez Montes, que es un batería de Talavera de la Reina fantástico. Un saludo a Jorge. Un saludo, Coque. No sé si en Talavera lo verán. Bueno, pero, un saludo, sí lo ven, me dicen que sí. Así que ahí queda el saludo a Jorge. Muy bien. Ahora me parece que os vais a despedir con la canción que precisamente la que da título nombre a este álbum, a la ¿no? colección. Sí. Vale, que se llama El sitio donde nacen las canciones, sí. Nada menos. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias es un a ti, placer, Ana, un lujo teneros aquí. Gracias a los 2 Pedros. Pedro Almeida sigue viniendo por aquí, bien acompañado siempre con Pedro Sáez y con los músicos que tú quieras. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. A ustedes también les damos las gracias encarecidamente por habernos acompañado hasta el final, un final de lujo además, con música en directo. Mañana nos encontramos de nuevo, si ustedes nos eligen. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Felices ahora con la música. Gracias. ¿A dónde van las risas? ¿A dónde va el dolor? Los llantos, los recuerdos olvidados, los versos que aún esperan derramarse en el papel, las frases que jamás se han pronunciado. ¿A dónde van las notas? Sin pulso y sin color, que viajan como nubes por el aire, que crecen, se te escapan y se alejan, en busca de otra voz que las agarre. Irán a un lugar donde se oculta la voz y vuelve a brotar en una nueva canción, un espacio inmaterial donde nadie pueda entrar, el sitio donde nacen las canciones, el sitio donde nacen las canciones.
se posan en las ramas del laurel. Los pájaros azules del recuerdo respiran el aliento de las flautas y pulsan en las cuerdas su misterio. Allí tensa el silencio su bordón, se fragua el retumbar de los tambores, perdido en un lugar entre el mañana y el ayer. Está el sitio donde nacen las canciones. En ese lugar es donde duerme la voz y va a despertar en cada nueva canción. Un rincón en mi interior donde nadie pueda entrar. El sitio donde nacen las canciones, el sitio donde nacen las canciones.